Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio poder estar en este lugar y poder compartir de la palabra del Señor. Agradecido con el Señor por la oportunidad del privilegio y con nuestros padres espirituales por permitirnos estar en este lugar. Quisiera que ustedes me acompañara a orar ahí y le pidiéramos al Señor que Él nos bendiga con su palabra y que el Espíritu Santo nos hable y podamos ser edificados. Padre, bendecimos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor bendito. Yo te pido, Padre amado, que tú bendigas a tu pueblo, que tú nos edifiques por medio de la palabra, Padre Santo, que podamos ser, Padre Santo, confortados, guiados y que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, Señor. Yo te bendigo, Padre Santo, y te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Fíjese, amado hermano, que en este tiempo han venido muchas situaciones y muchos cambios a nivel de lo que nosotros como pueblo del Señor nos ha tocado que vivir y en general en el mundo. Pero lo extraordinario que nosotros hemos podido ver de parte del Señor es que la palabra ha sido abundante y hemos podido seguir recibiendo la bendición de ser edificados, de ser transformados, y ha habido una abundancia de palabra que nos ha enseñado y nos ha permitido seguir siendo restaurados en las áreas que nosotros como hijos del Señor debemos de ser trabajados. Y vino un pensamiento a mi vida sobre la palabra y cómo la palabra va trabajando en nuestro interior y estamos siendo constantemente edificados. Y quisiera que usted me acompañara ahí en sus Biblias a leer un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 47. Dice la palabra: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Verso 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, vea esta característica, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Acá el Señor pone una parábola ahí, empieza a hablar sobre cómo debemos de edificar, pero inicialmente dice el que oye. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ser instruidos y de escuchar la abundancia de palabra que el Señor ha enviado en este tiempo final. Y lo importante es escucharla, pero ponerla en práctica, dice aquí. Y hace una comparación. En esta misma parábola, en el libro de Mateo, habla de que es comparado a un hombre sabio. Pero acá lo importante es cómo están tus cimientos. Acá habla y dice de que cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, sobre tierra firme. ¿Sobre quién estamos parados nosotros? Sería una de las preguntas. Si cuando viene ese momento fuerte, aquí dice que es una inundación, nosotros estamos bien, pero bien cimentados en el Señor, que es esa roca en donde nosotros debemos de estar firmes, estar confiados. Si la edificación que nosotros estamos haciendo o nosotros mismos vivimos no tiene profundidad, van a venir vientos de doctrina, pueden venir vientos o pruebas o situaciones en donde nosotros mismos podamos en un momento dado dudar. Acá lo que nosotros debemos de tener bien en cuenta es
escuchar la palabra, oír la palabra y ponerla en práctica. Gloria a Dios porque el conocimiento llega a nuestras vidas, pero lo principal es de que podamos vivirlo, que en nuestros hogares y nuestras familias puedan ver cómo hemos vivido nosotros las promesas del Señor y que nosotros estamos siendo edificados en la roca que es Jesucristo, esa roca eterna. Y sobre eso le quiero hablar, sobre los que edifican. Medita ahí en un momento cómo estoy edificando yo mi vida, sobre qué la estoy edificando. ¿Estoy firme? ¿O vienen circunstancias que en un momento dado me hacen tener pensamientos diferentes a la fe que el Señor me ha permitido recibir? Y vea dos conceptos, siempre hablando de la edificación. El primero es un diccionario secular, dice edificar, construir un edificio o cualquier obra cubierta para albergar personas. Ese es el concepto del diccionario secular. Y ahora veamos el concepto de edificar, según la palabra del Señor, del Hebreo 11:29, que es construir, albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar. Pero aquí hay bastantes especificaciones, pero una de las que me llamó mucho la atención es reparar, restablecer y restaurar. Ambos conceptos hablan sobre la construcción. El primero dice que es una obra cubierta. La construcción, y en el diccionario bíblico dice que es poner cimientos, que hay que reparar, que hay que restablecer, que hay que restaurar, y siempre es edificio o una fortificación. Entonces nosotros estamos siendo edificados y esa palabra que está siendo llevada a nuestras vidas debe de llevar un cambio en nosotros. Si nosotros vemos en el concepto del diccionario, dice que es tener una cubierta para albergar personas. Entonces, cuando nosotros estamos siendo edificados, podemos, a la luz de la palabra, recibir bendición y vamos a dar de esa bendición que recibimos. Por ejemplo, alguien que recibió la oportunidad de parte del Señor y tuvo esa bendición y que todos los días suceden milagros, pero estaba pasando quebrantos de salud y el Señor le restauró la salud. Esa bendición que él recibió va a poder dar. Va a tener la fe y la certeza de que el Señor por medio de su sangre va a hacer un milagro y va a poder sanar a aquel que está siendo enfermo. La palabra del Señor nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El amor del Señor hace que su Hijo vaya al madero y usted y yo seamos comprados con amor. Entonces usted y yo vamos a poder recibir esa bendición y por medio del amor que recibimos vamos a poder dar amor, porque el Señor ya nos dio de su amor. Y entonces nosotros estamos siendo constantemente capacitados, como dice el libro de Efesios, por los 5 ministerios, y estamos siendo llenados y estamos siendo restaurados, reparados. Y esa palabra que está siendo constantemente edificando nuestras vidas va a venir a poder llenar nuestras vidas y vamos a poder dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Por eso la importancia de que nosotros nos dejemos trabajar por el Señor y que nosotros podamos rendir aquellas áreas en donde nosotros sabemos de que el Señor está trabajando. Y es algo importante porque para la edificación debe haber un cimiento profundo y debemos de estar firmes en la roca eterna que es Jesucristo. Déjeme pensar en una playa, una casa construida sobre la arena, que también habla de eso la palabra del Señor. Vienen las subidas de mareas
o vienen, ahora hemos visto cómo el viento es cambiante y en un momento dado los climas son totalmente diferentes y las estaciones que antes eran bien marcadas, ahora ya se ven diferentes. Hay temporada de frío y a veces hay calor, y ahora que estamos en época donde el verano debería estar normalmente un clima con una temperatura ambiente de sol, hay frío o hay viento. Trasladémoslo a la parte de playa. Imagínese que alguien construye y no hace un cimiento profundo, las olas del mar se las van a llevar. En lo espiritual es lo mismo. Meditemos un momento cómo estamos nosotros parados y cómo nosotros hemos permitido que la palabra del Señor nos trabaje, y cómo nosotros hemos permitido que esa palabra nosotros ponerla por obra. Acompáñenme a leer el libro de Hebreos 11:10, 11:8 y 10 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Acá está hablando de cómo Abraham recibió una instrucción, la oyó y la puso por obra. Cuando iniciamos, al inicio leímos el libro de Lucas y decía oír la palabra y ponerla por obra. Y nos convertimos en ese hombre semejante, dice ahí. Acá Abraham oye la instrucción y la pone por obra. Y él dice aquí específico de que él no sabía a dónde iba, pero él sabía quién lo había llamado. Y usted y yo debemos de conocer y saber quién fue el que nos alcanzó. Y las promesas, quién nos las dio, es aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene el control de nuestras vidas en sus manos, y que nosotros debemos de aprender a depender de Él y abandonar nuestra confianza completa en Él. Dejar de pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios pensamientos vamos a poder resolver las cosas. Debemos de pedirle al Señor que nosotros tengamos circuncidados los oídos y podamos escuchar esa palabra que viene para darnos la sabiduría, para guiarnos, para confortarnos y poder atender el llamado como lo hizo Abraham. Y vea lo que dice acá: no fue solo Abraham, sino caminó también Isaac y Jacob. Y ellos vivieron en tiendas, porque tú y yo somos peregrinos en esta tierra, y las promesas del Señor en ellos se manifestaron en Abraham, Isaac y Jacob, y se van a seguir manifestando en nosotros, los hijos del Señor. La Biblia dice aquí, acompáñenme siempre ahí en Hebreos 11:10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese Dios que les dio las promesas a ellos es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Y en Él debemos de confiar, porque Él es el arquitecto y constructor. La palabra del Señor dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. Y nosotros debemos de estar confiados de que todo lo que el Señor, nosotros necesitamos, el Señor tiene conocimiento. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y en este tiempo en donde nosotros hemos visto cómo la mano poderosa del Señor nos ha sostenido, debemos de seguir confiando en que el Señor está haciendo una obra en nosotros y que nosotros estamos siendo preparados, y Él allá está haciendo morada para que usted y yo seamos recibidos.
Acompáñeme a leer, permítame un segundo, hermano. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor: Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Seguimos hablando sobre la roca eterna que es Jesucristo y sobre quién debemos nosotros estar firmes. Y vea lo que dice aquí la palabra del Señor, que fue desechado. Pero sobre esa roca nosotros encontramos salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro. Hermano, ¿cómo nosotros estamos siendo trabajados? Este es un tiempo final, es un tiempo en donde hay confusión. Usted se recuerda, en la palabra del Señor nos habla de la edificación, de cómo Nimrod vino y quiso edificar y trabajaron la torre de Babel, que era confusión. Y hay muchos en este tiempo que pueden estar ahí, en el mundo está siendo trabajado de una manera sigilosa, en donde las cosas que para los ojos del Señor y para nosotros, las cosas que no son normales, las quieren hacer ver normales. Y nosotros debemos de recibir la oportunidad, el cual en el Señor recibimos esta salvación. Usted y yo tuvimos la oportunidad, porque la palabra del Señor dice que de lo vil y menospreciado el Señor alcanzó para avergonzar a los sabios. La condición en la que nosotros estamos viviendo ahorita, esa no va a determinar tu posición espiritual, y la cual tu posición espiritual eres que tú eres un hijo de Dios, que tienes salvación, que tienes vida eterna, que tienes esperanza, y la esperanza en el Señor no avergüenza, amado hermano. Las circunstancias que estamos pasando a nivel terrenal solo son circunstancias que el Señor muchas veces permite para que nosotros seamos trabajados y nos despojemos de aquellas cosas que no nos impiden seguir alcanzando la bendición de parte del Señor. Meditemos un momento cómo es cada vez que nosotros vamos avanzando y sabemos que debemos de recorrer distancias muy largas a nivel terrenal o secular. Usted se prepara con ropa cómoda, con zapatos livianos. Si va a llevar algún tipo lleva agua para hidratarse. Pero en la medida de las posibilidades, si a usted le dicen que va a subir un volcán o que usted va a caminar por una distancia muy larga, lo que menos uno mismo piensa es en llevar cosas pesadas que le impidan a uno llegar al lugar a donde uno se dirige. Uno busca tener la tranquilidad y poder llevar la indumentaria necesaria para caminar y no sentirse fatigado o en un momento que el mismo cansancio lo pueda detener a uno. Pues a nivel espiritual podemos tomarlo como referencia, es lo mismo. Debemos de dejar aquellas cosas que nos impiden caminar y que nos puedan cansar. La palabra del Señor dice que debemos de renunciar a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Por poner una referencia, a alguien que tiene un carácter muy volado, en un momento dado, en un momento de enojo, todo lo que ha avanzado a nivel espiritual, el enojo lo puede detener. Y le pongo un ejemplo. Jonás, hombre de Dios, llamado a predicar, una ciudad se convierte por completo. Y usted lea en la palabra del Señor, Jonás lo que replica lo que dice él en su mensaje es: arrepiéntanse porque Nínive será destruido. Y ese fue el mensaje que Jonás le predicó a los ninivitas.
Y el pueblo de Nínive atendió ese mensaje y usted conoce de que todos ayunaron, aún los animales, y se arrepintieron. Y Jonás cumple la obra a la cual fue enviado a predicar y termina enojado. Y esto lo quiero relacionar con el cómo nos dejamos trabajar y edificar por la palabra del Señor, porque le ponía el ejemplo de que si alguien va a tener una distancia o un recorrido, lleva lo necesario. Y normalmente llevamos una indumentaria que nos permita caminar y alcanzar el tramo a la meta donde vamos, y agua. Y el alimento que lleva es muy liviano. En lo espiritual usted y yo tenemos cobertura. El Señor nos capacita y nos da la armadura de la fe que está en el libro de Efesios. Y la palabra, el agua de la palabra está siendo constantemente enviada, y la palabra también es enviada como el maná que necesitamos para poder alcanzar aquellas cosas para las cuales fuimos alcanzados. Y cómo nosotros dejamos que esa palabra llegue a nuestras vidas y las ponemos en práctica es una responsabilidad que como hijos del Señor tenemos y debemos atender para poder recibir las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. La palabra del Señor a nosotros nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y nosotros fuimos llamados a ser perfectos. Entonces el Señor a nosotros nos ve como un producto terminado. Usted y yo estamos caminando en ese recorrido, pero debemos de ir dejando toda carga, todo peso, llámese incredulidad, mal carácter, malos pensamientos, malos deseos, situaciones que nos detienen y que no nos permiten recibir las bendiciones o verlas. ¿Usted recuerda cómo Saulo iba camino a Damasco? Dice la palabra del Señor de que él llevaba cartas para poder entrar a las sinagogas y aprender a aquellos que hablaran del Señor. Y el Señor se le aparece y lo bota del caballo. ¿Qué es lo que le quiero trasladar acá, hermano? De que el Señor ya se te apareció a ti y ya se me apareció a mí por medio de su misericordia y el perdón, por medio de la salvación. Hemos visto cómo su mano poderosa nos ha sostenido en este tiempo y cómo el Señor ha obrado de forma milagrosa guardando nuestras vidas, y muchas veces nosotros ponemos en poco o dudamos del poder del Señor. El Señor tiene el poder para cambiar tu situación. El poder del Señor tiene poder para sanarte, para liberarte, para transformarte. Solo es necesario que tú creas que el Señor puede obrar en tu vida y recibir la palabra y recibir la bendición que Él tiene preparada para tu vida y tu familia. Este es un tiempo en donde nosotros como iglesia debemos de estar preparándonos constantemente y dejando todas aquellas cosas que terrenalmente nos detienen para ser perfeccionados, porque el momento de nuestra redención se acerca y tú y yo debemos de estar listos como iglesia, como la novia del Señor resplandeciente, anhelando su venida, anhelando su palabra, anhelando ser llenos del amor del Señor, que el poder del Espíritu Santo venga a nosotros. Esta piedra angular nos escogió para salvación, amado hermano, para vida eterna. Siempre hablando sobre la edificación y el templo, acompáñame a leer ahí en tu Biblia 1 Corintios 6:19. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los corintios. Si usted lee los versos anteriores, les está hablando sobre el pecado, sobre la fornicación, y les dice, les hace una pregunta: ¿o no sabéis que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahí en su casa repita conmigo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí hay una pertenencia. Usted y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo le pertenecemos al Creador del universo. Gózate. Verso 20: pues por precio habéis sido comprados.
Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Él. Y fuimos creados para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para bendecirle, porque Él es bueno. Porque nos compró con precio de sangre. Porque en donde tú y yo no teníamos oportunidad, recibimos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Si tú te has sentido solo, si tú te has sentido triste, hoy vengo de parte de Dios a decirte de que tú le perteneces al Señor y que el Espíritu Santo mora en ti y que tú debes de acercarte con confianza al trono de la gracia a pedir misericordia. La palabra del Señor dice que el que está cansado y cargado venga a Él y lo hará descansar. Debemos de despojarnos de aquellas cosas que nos agobian. Humanamente hablando, van a llegar situaciones en donde te puedas sentir triste, pero tenemos a quién recurrir, tenemos a quién ir. Echa mano de la palabra del Señor que has recibido y pídele al Señor que escuche tu oración. Este es un tiempo en donde hemos sido enseñados a orar y voy a sacar de la palabra. Vemos como Ana, una mujer amargada, se acerca al templo, se despoja, llora, grita. Déjeme pensarlo, esta mujer estaba amargada y cuando la amargura llega, yo sé que usted tal vez no ha pasado por eso, pero yo recuerdo de que cuando llega la amargura uno todo lo ve mal. Todo lo cuestiona, todo lo critica, con nada está contento. Y llega a un punto en el que uno, cuando la amargura llega a uno mismo, sabe y conoce que está amargado, que no es feliz. Pues Ana no era feliz. Ana, dice la palabra del Señor, de que veía cómo Penina se embarazaba y ella no, pero ella tenía a dónde recorrer, a dónde ir, a dónde correr, y tú también tienes a dónde ir. Ella, dice la palabra, que fue al templo, le pide al Señor y empieza a despojarse y le dice al sacerdote que ella está amargada, que ella está abatida. Ve y busca ayuda si estás en esa condición. Si tú te quedas callado, lo único que vas a conseguir es aislarte o alejarte del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Haz lo que tienes que hacer con gozo, con alegría. No cuestiones. Si ha llegado la amargura a tu vida, despójate, busca administración, porque aquí estamos leyendo de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Señor, amado hermano. Debemos de cuidar ese templo, debemos de edificarlo, debemos de llenarlo del amor del Señor, debemos de llenarlo de su gracia, debemos de llenarnos de su Espíritu Santo. Todos los días vemos cómo las misericordias del Señor son nuevas, y por la amargura o por el afán, la ansiedad o por los quehaceres del diario vivir, muchas veces no nos damos cuenta que el Señor ha sido bueno con nosotros, que el Señor ha sido maravilloso. Acércate al Señor. Ana clama y pide, se despoja, reconoce en el sacerdote y le dice: mira, mi condición es esta. ¿Cuántos años pasaron y Ana no habló? ¿Cuánto tiempo tú tienes tal vez con una situación que te detuvo y todavía estás meditando, pensando que tienes la razón? Ve delante del Señor, ve delante de nuestro Padre Espiritual, busca ayuda, pero continúa, no te detengas, porque el tiempo es final. Y que esta palabra que estás escuchando te permita recibirla y recíbela para edificación. Ana ora
y le pide al Señor y le dice que si el Señor la escuchara, ella va a dedicar al templo el fruto. Ella le estaba pidiendo un varón que fuera y oficiara en el templo, porque solo los varones sacerdotes eran los que a los que se les permitía oficiar. Entonces, hermano amado, ve delante del Señor. Eres el templo del Señor. Le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por Él. Sobre la edificación del altar del Señor, acompáñame a leer Primera de Reyes 18:32. Dice la palabra: y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semillas. Me voy a detener un momento ahí. Aquí está hablando sobre la edificación del altar que hizo el profeta Elías. Voy a leer el verso 30 en 2 versiones diferentes. Dice: Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo un altar a Yahvé que había sido derribado. Esta es en la versión BL 95. Vea lo que dice la Biblia de las Américas, siempre en el verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Si usted lleva la secuencia conmigo, le voy a hacer breve un resumen. Vimos cómo el hombre que oye la palabra y la pone en práctica es comparado como un hombre que puso su casa sobre la roca e hizo un cimiento profundo. Como el Señor, Abraham es elegido y él va y camina sin saber a dónde iba, pero sabía que el arquitecto y constructor era nuestro Señor Jesucristo. Que somos templo y morada del Espíritu Santo y que estamos sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, que fue la piedra desechada. Y aquí continuamos hablando sobre la edificación, pero aquí del altar. En este tiempo en donde el profeta Elías restaura el altar, era un tiempo en donde el rey Acab se había ido pues tras los baales que Jezabel adoraba. Y dice la palabra del Señor que aquí está hablando de que este altar fue derribado. Y fue derribado para reconstruir uno, déjeme hablarlo de esta manera, o para poner un altar de idolatría, de hechicería, de fornicación, de prostitución, porque eran las ministraciones que esta Jezabel, que el Señor la reprenda, hacía. Y entonces viene Elías y llama al pueblo y les dice: vengan conmigo, vamos a edificar. Les pide que se acerquen. Y él toma las piedras, dice la palabra, y las pone y hace la zanja, y usted conoce la palabra, y dice que la llena con agua 4 veces, con los cántaros, 3 veces 4 cántaras para sumar 12 medidas de agua, y le pide al Señor que descienda fuego del cielo para consumir el sacrificio. Pero lo primero que debemos de hacer es reconocer. Aquí Elías les dice: vengan, vean, esto hay que restaurarlo. Y él, el hombre de Dios, viene y empieza a poner las piedras y empieza la reedificación. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición y que nosotros mismos veamos qué debemos de recuperar, qué debemos de restaurar, qué debe ser restaurado en nuestras vidas, qué existió y nosotros mismos no nos dimos cuenta y eso quedó ahí a la deriva y es necesario que sea reedificado.
Es importante que tengamos un altar. Es importante que nosotros recibamos la palabra. Y usted déjeme meditarlo, llevemos a nuestros hogares la palabra y vengan hijos, vengan con tu esposa, con tus hijos o la familia y puedan recibir la visitación de parte del Señor. Porque muchas veces nosotros podemos estar siendo guiados, enseñados, la palabra llega, nos dan instrucciones, pero no nos damos cuenta que hay cosas que el Señor quiere restaurar o sabemos y nosotros nos hacemos los desentendidos. Tal vez a ti no te ha pasado, pero a mí algunas veces escucha uno la palabra y la palabra que escuchas es para ti y para mí. El Señor la manda en el momento propicio para que seamos restaurados, para que nosotros podamos atenderla y que sea una oportunidad de que sea con lazos de amor y misericordia. Porque el Señor con lazos de amor y misericordia está trabajando a su iglesia. Y entonces Elías edifica un altar en el nombre del Señor. ¿Tienes un altar levantado en tu casa? ¿Tu familia tiene un altar ahí en tu casa para poder adorar y glorificar al Rey de Reyes? Aquí nos congregamos en el templo para darle gloria. Hay un altar dedicado al Señor, la presencia del Señor desciende, hay liberaciones, hay sanidades, somos restaurados a nivel familiar con nuestro esposo, con nuestros hijos. Pero debemos de tener un altar levantado al Señor en nuestros hogares, porque esta gloria que nos cubre de nuestra casa nos alcanza. Y ese poder y ese fuego del Espíritu Santo del Señor en tu hogar, en tu casa, con tu familia, ¿para qué? Para que la presencia del Señor esté constantemente descendiendo, esté siendo llenado, esté siendo transformado, esté siendo edificado. Vean a Noé, el edificador de arcas. Esta es un arca de salvación. Dice Génesis 6, verso 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí el Señor le dice a Noé: ven, la tierra está llena de violencia y la voy a destruir. Y le dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Voy a detener un momento ahí. Este tiempo es un tiempo que se compara con el tiempo en el que Noé vivió. Y la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24 lo dice, que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si vemos este tiempo donde dice el Señor, la tierra está llena de violencia, dice, y usted ve cómo en la actualidad hay violencia en todo momento, y conforme avanza el tiempo, la violencia es mayor. Y no podemos nosotros, como hijos del Señor, ver cómo estos acontecimientos pasan y pasar desapercibidos o no estar atentos, porque el tiempo del Señor está prácticamente cumpliéndose o cumplido. Porque si usted toma el reloj del Señor, déjeme meditar, estamos tal vez en la aguja segundera, en donde va a marcar el tiempo que en el Señor viene pronto. Pero aquí le da la oportunidad a Noé de hacer un arca. Y vea conmigo el verso en Hebreos 11:7 y vea lo que dice de Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa.
por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vea lo que hizo Noé. Con temor preparó un arca para la salvación de su familia. Aquí es específico. ¿Tienes temor al Señor, amado hermano? La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y aquí otra vez, Noé atiende al llamado de Dios, oye el llamado de Dios y lo que hace es preparar un arca. Él atendió, él escuchó el llamado de Dios. Pero él sabía que era para la salvación de su casa. Tú y yo estamos siendo preparados con temor y debemos de ver cómo Noé preparó el arca y cómo nosotros, los que somos sacerdotes o los que tenemos la oportunidad de estar en el Señor, estamos guardando y calafateando con la palabra a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro cónyuge, para la edificación. ¿Para qué? Para que este tiempo final donde la confusión reina, tú y yo estemos guardados, estemos calafateados por dentro y por fuera, dice aquí. Esta es un arca de salvación, es una edificación en donde iba a haber un diluvio, donde iba a haber un juicio, pero iba a haber salvación para Noé y su familia. En el tiempo que viene para el mundo, no es ese tiempo es un tiempo de dificultad, de mucha persecución, de violencia. Es un tiempo en donde se ve y va a incrementarse, pero nosotros debemos de estar confiados en el Señor y debemos de estar calafateados. Amado hermano, hoy es un tiempo en donde nosotros no podemos dejar de ver cómo las situaciones a nivel terrenal se degradan cada vez más. ¿En quién tienes tu mirada? Este no es un tiempo para estar en conflictos o en discusiones o en enemistades. Es un tiempo en donde debemos de buscar la paz, la consagración, la llenura del poder del Espíritu Santo. Si tienes una palabra de aliento, dala, porque de lo mismo que tú recibes vas a compartir. ¿De qué tienes llena tu vida? Nosotros debemos de atender, y el temor del Señor en nuestras vidas nos va a permitir que lo hagamos con amor, la edificación la hagamos con bendición, con gozo y con alegría. Ya vamos a ir compresionando. Veamos otro reedificador, Nehemías. Dice Nehemías 2:17. Entonces les dije: vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos un oprobio. Un oprobio es una vergüenza o una burla. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Esto, cuando algo está destruido, es evidente. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, dice la palabra del Señor, que se presenta ante el rey para atender su servicio como lo hacía de costumbre. Y el rey lo evidencia y le dice que su semblante está demudado, pero que no es por enfermedad. Y le pregunta a Nehemías, y Nehemías le responde de que él está triste porque la casa del sepulcro de sus padres está destruida, la ciudad. La bendición se evidencia, pero también cuando las situaciones a nivel
familiar, espiritual o individual no están bien, son evidentes, no las podemos ocultar. Y Nehemías le dice al rey Artajerjes que le permita ir a la ciudad de sus padres a edificarla. Porque acá Nehemías en el verso 17 le dice: vengan, reedifiquemos para que ya no seamos vergüenza, para que no se burlen de nosotros. Hermano, tú eres hijo del Señor. La palabra del Señor dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros y no de calamidad. La palabra del Señor dice: dile al justo que le irá bien. La palabra del Señor nos manda y nos dice que de Él viene el socorro que nosotros necesitamos cuando las situaciones están difíciles. Pero debemos de permitirle al Señor que seamos restaurados, que seamos reedificados, que seamos bendecidos. Nuestro Padre Espiritual pone un ejemplo donde dice que alguien puede ser orgulloso, pobre, pero que el orgullo lo hace levantarse. ¿Cuál es nuestra condición a veces de orgullosos? Estamos mal, pero caminamos erguidos. Las cosas no nos va bien y somos soberbios. Debemos de permitirle al Señor que Él trabaje en nuestras vidas. Aquí Nehemías sabía que todo el mundo conocía de que la ciudad de sus padres estaba desolada. Y él fue y reedifica las murallas. Y Esdras, el escriba, estaba adentro con los albañiles reedificando el templo. Porque era evidente, es evidente que nosotros los hijos del Señor estamos siendo cambiados, transformados, edificados. Pero también es evidente cuando nos detenemos y nuestro caminar se nota cuando nosotros mismos tenemos cambios en cuando nosotros dejamos de permitirle al Señor que estamos siendo transformados, pero también cuando no lo hacemos se nota en nosotros. Y lo que traigo de parte de Dios hoy es tal vez una meditación en donde tú, que has recibido la palabra, donde sirves, donde tú permites en tu casa que la palabra llegue, que esa palabra se haga vida y ponerla en práctica. Por causa de tiempo me voy a detener ahí. Pero lo que sí te puedo decir, amado hermano, es de que el Señor todos los días manda su palabra como agua para que nos limpie. Manda esa palabra para que nosotros la comamos como un pan, como una leche, para que nos edifique. Yo no sé cómo tú atiendes, cómo tú recibes y cómo pones en práctica esa bendición que recibes de parte de Dios por medio de la palabra. Pero lo que sí te puedo decir es de que el Señor tiene el control de tu vida y de la mía, y de que si estamos en esa roca eterna y en esa roca firme, ningún viento, ninguna situación y ninguna circunstancia nos va a poder apartar del amor del Señor. Y este es el tiempo en donde tú debes de echar mano de la palabra que has recibido y confesarla con tu boca y dar decretos de bendición en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, en las circunstancias que estés viviendo. Si tú necesitas ser sanado, recibe la sanidad de parte del Señor. Si estás buscando la liberación, que el Señor venga y por medio de su palabra nos limpie. El Señor tiene una porción para cada uno. Yo quisiera que me acompañaras a hacer una palabra de oración y déjame bendecirte. Vamos a pedirle al Padre que esta palabra que oímos la pongamos en práctica y que nosotros estemos firmes en la roca eterna que es Jesucristo, el Rey de Reyes. Déjame bendecirte, Padre. Yo te doy gracias porque tú has enviado tu palabra, Señor bendito. Yo hoy vengo delante de tu presencia, Padre Santo, y te pido, amado Dios, que tú bendigas la vida de mis hermanos ahí en sus hogares, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que aquel que está enfermo reciba sanidad, que tú quites la aflicción, la angustia, el temor, Padre Santo. Que tu poder y tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, Padre bendito, y nos llene de su amor.
Que nuestra confianza esté puesta en ti, Padre Santo, y que nosotros, Padre, permitamos que tú nos edifiques, que nos despojemos de toda carga, de todo peso, de todo pensamiento altivo, de todo pensamiento contrario a tu obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre Santo, que esta palabra bendiga nuestras vidas y que tú, Padre bendito, escuches la oración de mis hermanos ahí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y que esta palabra venga para confortar, para redarguir, para poder, Padre Santo, edificar y podamos recibir, Señor amado, la porción que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te doy gracias, Padre Santo, y te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres digno, Señor amado. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.